Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, específicamente en una de las parejas más queridas y habladas de los últimos años. Ya lo vieron en el título y sí, lo digo con emoción, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales y en los corazones de los fans. Kerem Bürsin confirma que querían que él y Hande terminaran. ¿Quiénes eran? Quédate conmigo porque la verdad, a veces, es más sorprendente de lo que imaginamos. Para quienes son nuevos en el canal, les doy una cálida bienvenida. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el entretenimiento, las celebridades, y por supuesto de nuestras series y actores favoritos. Si te gustan este tipo de vídeos, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Y no te olvides de darle al botón de me gusta si te gusta lo que ves, que me ayuda muchísimo. Ahora sí, entrando en materia. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air o Sen Kalkam en turco. La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Esa chispa, esa conexión que veíamos en pantalla, trascendió y se convirtió en una relación real. Para muchos Erdem y Eda se convirtieron en Kerem y Hande, y el romance que vivieron fuera de la pantalla hizo que el amor por la serie y por la pareja se multiplicara. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, ni todo es color de rosa, ni todo lo que brilla es oro. Rumores, chismes, especulaciones, todo eso rodeó la relación de Kerem y Hande, incluso antes de que terminaran. Y es que lamentablemente en este mundo siempre hay personas que parecen disfrutar del drama y de la desestabilización de las relaciones. ¿De dónde viene esta confirmación que menciono? Bueno, Kerem en algunas entrevistas, aunque sin dar nombres explícitos, ha insinuado que hubo gente en su entorno laboral y fuera de él, que no veían con buenos ojos su relación con Hande. Personas que de alguna manera parecían querer que la relación terminara. Sus palabras fueron cautelosas, como es natural, pero los fans más observadores y perspicaces no tardaron en atar cabos. Así que la pregunta del millón es, ¿quiénes eran? ¿Quiénes podían estar detrás de esta supuesta manipulación o influencia negativa? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay varias teorías y es importante aclarar que son eso, teorías. No hay pruebas definitivas y todo se basa en rumores y en la interpretación de diferentes eventos. Una de las teorías más populares, y que ha resonado en las redes sociales, apunta a personas involucradas en la producción de la serie. ¿Por qué? Bueno, recordemos que las series turcas son un negocio enorme y las decisiones, muchas veces, se toman basándose en intereses económicos. Los productores y directores a menudo tienen una visión específica del proyecto y si la relación de los protagonistas, por alguna razón, no encaja con esa visión, podría haber presiones. Por ejemplo, si la relación de Kerem y Hande fuera de la pantalla generaba algún tipo de conflicto o si influía en las dinámicas del rodaje, podrían haber existido, por decirlo de alguna manera, deseos de que terminaran. Esto, repito, es una teoría, pero no es descabellada. La industria del entretenimiento a veces es despiadada. Otra posible razón, y que está muy ligada a la anterior, tiene que ver con la publicidad y el marketing. Una pareja en pantalla genera mucho interés, pero la ruptura, por desgracia, también. A veces las rupturas generan más noticia, más atención, más conversación. Y eso para la serie, para los productores, podría ser visto como algo positivo, en términos de publicidad. La gente habla, la gente comenta, la gente sigue la serie con más avidez. Es un juego sucio, lo sé, pero en el mundo del espectáculo, a veces, las estrategias son cuestionables. También se rumorea que podría haber habido personas dentro del círculo de amistades o familiares de ambos actores que no veían con buenos ojos la relación. Por celos, por envidia, por diferentes razones. A veces la gente, por más cercana que sea a ti, no quiere verte feliz, o tiene una idea diferente de lo que es bueno para ti. Es triste, pero es la realidad. Y este tipo de influencia, sutil o no, puede llegar a ser muy perjudicial. Por supuesto, también están los medios de comunicación. Los paparazzi, los periodistas del corazón, a veces la prensa, con sus publicaciones, sus rumores y sus especulaciones, pueden crear un ambiente de tensión que dificulta cualquier relación.
La constante presión mediática, el escrutinio público, la falta de privacidad, todo eso puede ser muy desgastante para una pareja. Y lamentablemente los medios de comunicación, en ocasiones, no dudan en manipular la información para generar más clics y más audiencia. Es importante aclarar que en ningún momento Kerem Bürsin ha dado nombres concretos. Sus declaraciones han sido siempre muy cuidadosas. Pero las insinuaciones están ahí, y es innegable que algo turbio se escondía detrás de la fachada de perfección que mostraba la relación de Kerem y Hande. ¿Cómo se refleja esto en la realidad? Bueno, la ruptura de Kerem y Hande fue, para muchos fans, un shock. Aunque sabíamos que la vida de las celebridades es complicada, y que las relaciones no siempre son eternas, la separación fue dolorosa. Y después de la ruptura, comenzaron a surgir más rumores y especulaciones sobre las posibles causas. Las versiones eran muchas y contradictorias. Infidelidades, incompatibilidad de caracteres, presiones externas. El hecho es que después de meses de especulaciones, la pareja decidió poner punto final a su relación. Y hablando de la ruptura, quiero hacer una pequeña pausa para reflexionar sobre algo importante. En el mundo del espectáculo, tendemos a idealizar las relaciones de las celebridades. Vemos el glamour, las fotos perfectas, los viajes, y nos olvidamos de que son personas como nosotros, con sus problemas, sus miedos y sus inseguridades. La presión, el estrés, la falta de privacidad, todo eso afecta sus relaciones. Y es importante recordar que las rupturas, aunque dolorosas, forman parte de la vida. No siempre se trata de buenos y malos. A veces simplemente las relaciones no funcionan, y es necesario tomar caminos separados. Ahora, volviendo al tema principal del vídeo, ¿qué podemos concluir? Que efectivamente Kerem Bürsin ha insinuado, sin decirlo abiertamente, que hubo gente que no deseaba su relación con Hande. Que la industria del entretenimiento a veces puede ser un lugar oscuro, lleno de intereses económicos y estrategias cuestionables. Que la presión mediática y las presiones externas pueden afectar las relaciones. Y sobre todo que debemos ser cautos al juzgar y especular sobre la vida privada de las celebridades. No sabemos todo lo que pasa detrás de cámaras, y es importante respetar su privacidad. En resumen, hemos explorado las declaraciones de Kerem Bürsin, analizado las posibles teorías sobre quienes podrían haber querido que la relación con Hande Erçel terminara, y reflexionamos sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Hemos hablado sobre la industria, la presión mediática, y la importancia de respetar la privacidad de las personas. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya parecido interesante. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, y espero haber aclarado algunas dudas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo presiones externas en la relación de Kerem y Hande? ¿Quiénes creen que podrían estar detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle al botón de me gusta, me ayuda muchísimo para que YouTube recomiende mi canal a más personas. Y por supuesto suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan enterarse de esta historia. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao.